Bueno, entonces a partir de este momento comenzamos nuestra grabación también para estar en las redes y saludamos a todas las personas que nos oyen, nos siguen por las redes y muy seguramente este mensaje de la palabra de Dios será de bendición para ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del 27 al 31. Dice la palabra del Señor: porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Bueno, entonces, hermanos, hoy el tema que les quiero presentar se los había anunciado ya por nuestro grupo, y el tema entonces es la segunda venida de Cristo. Qué importante saber que nosotros los creyentes Dios nos ha dado un conocimiento de la palabra del Señor, un conocimiento importante, y este conocimiento que nos ha dado es de esperar dos acontecimientos de suma importancia, el cual uno de ellos es entonces el traslado de la iglesia al cielo, y el otro, este le llamamos, es el arrebatamiento, y el otro entonces es la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos y hermanas, nosotros tenemos este hermoso conocimiento de la palabra del Señor, y que es interesante hacer la diferencia entre el uno y el otro. Qué importantísimo, hay que hacer la diferencia del traslado de la iglesia, ese es un acontecimiento, y el otro acontecimiento entonces es la segunda venida de Cristo. El pueblo de Israel espera la segunda venida de Cristo, es decir, ellos aún no les ha llegado la primera, pero entonces para ellos es la primera y la segunda. Para nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo, sino el primer acontecimiento, el primer acontecimiento es el traslado de la iglesia de aquí de la tierra al cielo para estar con el Señor por toda una eternidad. Así que ese es el acontecimiento que nosotros esperamos. Usted y yo no estamos esperando la segunda venida de Cristo. Para que tengamos en cuenta, hermanos, usted y yo no esperamos la segunda venida de Cristo. Usted y yo estamos esperando el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. Y eso ya lo vimos en las otras enseñanzas. Ya vimos varios temas importantísimos, y vimos en la enseñanza pasada, vimos las bodas del Cordero, cómo la iglesia sale de aquí y el novio viene desde allá, y en esa entrada triunfal que la iglesia hará allá arriba, entonces se celebrará las bodas del Cordero. Gloria al nombre del Señor. Así que hay algunos acontecimientos que comprenden la segunda venida de Cristo.
Así que con la segunda venida de Cristo hay algunos acontecimientos y podemos entonces preguntarnos cuáles son esos acontecimientos, cuáles son. Vamos a analizar esos acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a analizar un primer acontecimiento. Oigan bien, el primer acontecimiento será una llegada visible y trágica. Oigan bien esto, la segunda venida de Cristo será una llegada visible y aparte de ser visible, porque la Biblia dice, y todo ojo le verá. O sea que en la segunda venida, todo ojo le verá. En el traslado de la iglesia, Él no vendrá hasta aquí. Él vendrá hasta las nubes y entonces la iglesia saldrá al encuentro con el Señor. Pero ese es el acontecimiento que usted y yo esperamos. Pero este que no esperamos, este no lo esperamos porque ya estaremos con Él allá. Entonces será la llegada visible, visible. Entonces la Biblia dice, y todo ojo, oigan esto, y todo ojo le verá. Pero ¿por qué coloco aquí que será una llegada visible y también trágica? Ya miramos visible, porque la verdad todo el mundo se dará cuenta que llegará nuestro Señor Jesucristo a la tierra y vendrá a juzgar y vendrá a reinar. Pero será trágica, será una venida trágica. ¿Por qué razón? Porque muchas personas, cuando lo vean que Él coloca los pies en el monte de los olivos, muchas personas no querrán que Él venga, no lo van a admitir, no lo quieren recibir. Noten entonces qué ocurrirá trágico. Entonces dicen los textos, el sol se oscurecerá. Así que será un día angustioso. Así que solamente para nosotros el arrebatamiento será un día de gloria y de esplendor, pero la segunda venida de Cristo entonces será una venida trágica. ¿Por qué? Porque el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, o sea que van a existir algunas catástrofes y estas catástrofes serán mundiales. ¿Y qué más nos dice los textos que hemos leído? Las estrellas caerán del cielo, así que muchos meteoritos van a impactar la tierra y ese día no será un día como tan alegre, será un día donde se oscurecerá, serán conmovidas, entonces será conmovida la tierra y el cielo, así que dice las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese es un día bastante trágico. Las gentes buscarán dónde esconderse. Miren ustedes que en lugar de que las gentes busquen a este que acaba de llegar, que coloca los pies en el monte de los olivos y que el monte de los olivos se allanará y que él le mostrará sus manos perforadas a los israelitas, en lugar de que muchos corran a buscarlo a él, antes miramos que es lo contrario. Por eso digo que es un día trágico. Las gentes buscarán dónde esconderse de la presencia del Señor y le dirán a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos ¿de quién? De la ira de aquel. O sea que cuando Él venga, entonces la gente estará angustiada, la gente tendrá miedo porque vendrá el gran juez, vendrá el gran rey soberano a reinar sobre la tierra. Entonces esta llegada del Señor será trágica para muchas personas. Por ejemplo, para el pueblo de Israel, como no lo esperan, como ellos no están buscando a ver cuándo es que va a llegar, entonces será trágico para los enemigos del Señor, será trágico para el anticristo y su gente y sus seguidores, será trágico para los pecadores, será algo trágico, bendito el nombre del Señor, pero entonces para nosotros será algo glorioso, porque vendremos
con Él. Después de habernos llevado, vendremos otra vez con Él. Este es el ejército celestial que habla el Apocalipsis. Le seguía también en caballos. Así que este jinete de caballo blanco, el cual su nombre es fiel y verdadero, es Jesucristo, y la iglesia es el ejército celestial. No que lo va a llevar de acá, sino que viene con Él, porque ya se la ha llevado 7 años antes. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que será una llegada visible y trágica. En segundo lugar, habrá un acontecimiento que ya lo hemos visto, y es la resurrección de todo Israel en todos los tiempos, de todos los que han sido fieles al Señor. Así que cuando Él venga, va a ocurrir un acontecimiento nunca visto, y es que va a resucitar Israel. Apocalipsis 24 y el texto número 5 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que recibieron la marca en sus frentes, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. O sea que mire que va a haber resurrección. Mire lo que dice acá: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. De manera entonces que Apocalipsis 24 nos está hablando de la resurrección de Israel. O sea que miren los acontecimientos. Ya miramos el primer acontecimiento, que va a ser trágico y que va a ser visible. Este segundo acontecimiento, habrá resurrección con la venida del Señor. ¡Qué bendición tan grande! Si hubo resurrección, oigan esto, si hubo resurrección con su muerte, si ustedes leen cuando el Señor muere, entonces la Biblia dice que se abrieron algunos sepulcros, se abrieron de quienes, de santos, de gente que había muerto, y regresaron a sus casas con la muerte de Jesucristo. Ahora, con la llegada de Él aquí a la tierra, va a resucitar Israel de todos los tiempos, y los mártires, los que murieron en la gran tribulación, incluyendo los 144,000 sellados, resucitarán. Y entonces aquí dice: y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y dice: y vi las almas de los decapitados. Ahí están entonces los mártires que murieron en el tiempo de la gran tribulación. Y dicen: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y mire lo que dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cabe destacar que el reinado del Señor, no para nosotros, el Señor no nos ha prometido un reinado. Cabe destacar que el reinado de Dios es para el pueblo de Israel. Él les dijo a los israelitas, les dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Esté tranquilo, hermano, hermana, no anhele usted el reino que es para Israel, porque a usted y a mí el Señor nos ha dado bendiciones no materiales. El pueblo de Israel ha estado detrás del reino, ha estado detrás de tierra, pero yo quiero decirles, hermanos, que Efesios capítulo 3 dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que para usted y para mí es algo más grande. Así que no esté detrás del reino, detrás de la tierra prometida. No, Señor, para usted y para mí, entonces son las bendiciones espirituales con el Señor. Pero para Israel, entonces será la tierra, será el reinado. Se levantarán de los muertos, se levantarán de la tumba, y se levantarán, ¿para qué? Ya lo hemos leído aquí en Apocalipsis 24, para reinar con el Señor 1000 años. Pero ¿qué dice de los demás muertos? Los demás muertos les tocará quedarse
otros 1000 años, esperando la resurrección futura, que más adelante la miraremos en otra enseñanza. Hebreos capítulo 11, texto 39 y 40, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿De quién está hablando? Si ustedes miran el capítulo 11, está hablando de los grandes héroes de la fe. Y aquí, terminando estos dos textos del capítulo 11, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que todos los grandes héroes de la fe se murieron sin haber alcanzado lo prometido, y ahí, con la venida del Señor visible, van a resucitar y van a ver que lo que les prometió el Señor era verdad. Qué bendición tan grande y qué importante esto. De manera entonces que, en primer lugar, ya analizamos que será una llegada visible y trágica. En segundo lugar, está la resurrección de Israel en todos los tiempos, de los fieles y de los mártires. Y también, en tercer lugar, se llevará a cabo la batalla del Armagedón. Estamos hablando de la venida del Señor, y esto aquí será un poco antes ocurrirá algo importante. Entonces, analicemos Ezequiel 37. En Ezequiel 37 habla de la resurrección de Israel. Acabamos de hablar de la resurrección de Israel. Si ustedes miran Ezequiel 37, Ezequiel, el Señor lo lleva a un valle de huesos secos. Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. El Señor le dice: profetiza. En ninguna parte de la historia del Antiguo Testamento encontramos que cuando Ezequiel profetizó, pues que se levantó un gran ejército. ¿Dónde está ese ejército en el Antiguo Testamento? ¿No? Cuando el Señor le da esta profecía, está hablando de tiempos futuros. O sea que ese capítulo de Ezequiel 37 es un capítulo escatológico. Para que tengamos en cuenta, es un capítulo escatológico. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Allí lo que ocurre es lo siguiente. Lo que vemos allí en la palabra del Señor es que el Señor lo lleva y le dice: ¿vivirán estos huesos? Israel ha sido nación muerta, ha sido nación que no ha florecido en mucho tiempo y que han querido exterminarla, pero el Señor dice en ese capítulo: abriré vuestros sepulcros y derramaré mi espíritu sobre ellos. Así que en el capítulo 37 lo que hay es resurrección de Israel, que es lo que acabamos de ver, pero el capítulo 38 y el capítulo 39 está hablando de la batalla que librará Israel. Así que entonces Israel va a librar una batalla. Israel tomará la tierra prometida que no pudieron poseer. Oigan bien, Israel no pudo poseer la tierra prometida, no porque Dios no se las quiso dar, no porque le faltó poder a Dios, sino porque ellos le desobedecieron a Dios. El Señor les dijo: ustedes van a ir y van a sacar a todos los habitantes de Canaán, van a sacar a todos los de Canaán, a los amorreos, y entonces ellos no obedecieron a Dios. ¿Qué ocurrió? Que hicieron alianza con ellos, que convivieron con ellos, y Dios les había dado la orden de sacarlos de allí, pero ellos convivieron. Y si ustedes miran, la tierra que el Señor le prometió a Israel, nunca la poseyeron porque ellos no quisieron, no porque Dios no se las quiso dar. Pero cuando venga el Señor, entonces existirá esta batalla. Cuando vemos el capítulo 37, es un gran ejército que se levanta. ¿Para qué? ¿Para qué se levanta este gran ejército? Para poseer la tierra. Así que entonces lo que tenemos que ver aquí es que será el cumplimiento del pacto abrahámico.
Así que Dios, que le promete a Abraham, le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Abraham sería de bendición para todas las familias de la tierra. Alcanzó la bendición para nosotros, alcanzó la bendición para Israel, es decir, para israelitas y gentiles. Esa es una promesa de ese pacto que hizo Dios con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿qué más le dijo el Señor? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Así que hay una promesa que Dios le dio a ese pueblo y que Dios la cumple. Todo el que maldice a Israel recibirá maldición. Una promesa que lo que Dios dice lo cumple. Pero hermanos, esto se cumplirá allá. Así que cuando se empiece el milenio, cuando el Señor venga a reinar, nadie podrá levantarse contra Israel, nadie podrá maldecir a Israel. Pero ¿qué más le dijo Dios? Dios le dijo, todo lo que pisare la planta de nuestros pies será vuestro. Noten ustedes, todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Así que recuerden que eso no es para nosotros, hermanos. Eso no es para nosotros, eso es para Israel. ¿Qué va a hacer Israel en esta batalla? Lo que va a hacer Israel en esta batalla es que va a poseer la tierra, se va a ubicar, va a ganar esta guerra y entonces va a recuperar toda la tierra que poseyeron los palestinos y la nación de Israel será una nación grande, ya no será una nación pequeña, sino una nación grande, se extenderá más allá de los mismos límites que Dios le había prometido, e Israel entonces será la luz de todas las naciones. Israel, la capital del mundo, será allí, Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso ya está prometido, porque ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Qué bendición tan grande saber entonces que Dios cumplirá este pacto, lo cumplirá. Se lo prometió a Abraham y lo va a cumplir. Israel será una nación fuerte, Israel será una nación poderosa y todas las naciones andarán a la luz de Israel. Oigan bien eso, a la luz de Israel. Soy colombiano, pero tengo que decir la verdad. Así lo dice la palabra del Señor y así será. Así que entonces tenemos que decir que Israel va a poseer, o sea que donde se va a cumplir el tema de la tierra prometida. No se les olvide que Israel siempre ha andado detrás de la tierra prometida. Nosotros no andamos detrás de un pedazo de tierra. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. De manera entonces que Israel anda detrás de tierra y nosotros andamos detrás de algo celestial. En cuarto lugar, ya tenemos, recordemos entonces, lo primero que vimos es que la venida del Señor será visible y trágica. Segundo, es que habrá resurrección de Israel y de todos los fieles y de todos los que murieron fieles a Dios en la tribulación. En tercer lugar, se llevará a cabo la batalla del Armagedón e Israel poseerá toda la tierra. En cuarto lugar, son acontecimientos que ocurrirán con la venida del Señor. En cuarto lugar, vendrá el juicio a las naciones. Este juicio a las naciones no es cuando se acabe el milenio. Este juicio a las naciones es cuando va a empezar el milenio, vendrá el juicio a las naciones. Si ustedes miran San Mateo capítulo 25, texto 31 al 34, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, porque hay tronos donde se sienta el Señor, y tenemos el trono de la gracia, que en este momento el Señor está sentado en el trono de la gracia.
Tenemos el juicio ante el gran trono blanco, que todavía no ha llegado, será después del milenio. Y ya vimos el juicio a la iglesia, que es el tribunal de Cristo. Y aquí entonces se va a sentar en su trono de gloria. Se va a sentar en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí entonces lo que tenemos que ver es el juicio a las naciones. Así que este no es un juicio individual. El juicio individual será para el mundo, será después de los 1000 años, cuando la Biblia dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y entonces dice la palabra de Dios que será juzgado todos los seres humanos. Ese es un juicio individual, donde cada uno comparecerá delante de Dios. Así que este juicio no es individual, sino este es el juicio a las naciones, pudiéramos decir las naciones ovejas. Así que el Señor aquí va a juzgar es naciones, no personas, sino naciones. Y entonces, ¿por qué los va a juzgar? ¿Y qué ocurrirá con ese juicio? Vamos a analizarlo. Analicen ustedes. Vendrá el Señor y todas las naciones, porque aquí esto es lo que dice la palabra del Señor, y serán reunidas delante de él todas las naciones. A ver, ¿por qué los va a juzgar? Si miramos entonces la palabra de Dios, en este juicio serán eliminadas naciones que no ayudaron a Israel, serán eliminadas, y las que ayudaron a Israel pasarán al reino. O sea que aquí no se trata de que una nación va a ir al cielo y la otra no. No, aquí ya no hay esta escogencia, sino que el juicio a las naciones, entonces el Señor llamará nación por nación. Venga a ver Colombia, venga a ver Venezuela, venga aquí Ecuador, venga Estados Unidos, y nación por nación las llamará a juicio. Y cuando llama a una nación, entonces la Biblia nos dice que las separará naciones, unas a la derecha, otras a la izquierda, y a los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre. ¿Para qué? Para que hereden el reino. ¿Qué quiero decir aquí? Que el Señor, nación por nación, va a juzgar si es digna de entrar al reino o será exterminada. Y mire, ¿por qué razón va a juzgar el Señor? Y les va a decir a los de la derecha, les va a decir, o más bien a los de la izquierda, les va a decir: mire, la razón por la cual ustedes van a ser exterminados, no entrarán al reino milenial, es porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y no me visitasteis, en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces, ¿qué ocurrirá con estas naciones? Serán exterminadas y no pasarán al reino milenial. A los de la izquierda, a los de la derecha, les dirá: venid benditos de mi Padre, para que hereden que el reino preparado, o sea, que entrarán en el reino. ¿Qué naciones? Aquellas naciones, ellas mismas le van a decir: Señor, ¿y cuándo es que te vimos con hambre y te dimos comida? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo fue forastero y te recogimos? ¿Cuándo estuvo desnudo y te dimos ropa, lo cubrimos? ¿Cuándo estuvo enfermo y te visitamos? ¿Cuándo estuvo en la cárcel y nosotros fuimos a verlo? Y ellos no saben nada de eso, pero ¿sabe qué dice el Señor? Dice: por cuanto lo hicieron a uno de estos mis pequeños, es Israel,
O sea, por cuanto apoyaron a Israel, por cuanto auxiliaron a Israel, entonces ustedes, aunque no van a tener la salvación que tiene la iglesia, pero tendrán la oportunidad de pasar al milenio y ver el reinado de Dios. Así que cuando venga el Señor, habrá naciones exterminadas, totalmente exterminadas. Y recuerden ustedes que las naciones que son amigas de Israel, las que han ayudado a Israel, serán naciones que entrarán al reino. Y las naciones que no, oigan, naciones que no ayudaron a Israel, que la vieron como con hambre y no le dieron de comer, la vieron con sed y no le dieron de beber, la vieron en la cárcel, la vieron como forastera y la rechazaron, entonces el Señor los exterminará. Y este juicio a las naciones son las naciones que pasarán de esta dispensación que se terminará con la venida del Señor. Se terminará esta dispensación y comenzará año cero del reinado de Dios en la tierra. Año cero, pero ¿quiénes lograrán pasar ese pedacito? Los que apoyaron a Israel. Los que apoyaron cuando dijeron queremos que Israel sea una nación independiente allá en el año 48, muchos no apoyaron y me parece que Colombia está en esa situación que no apoyó a Israel. Quiero decirles menos, hermano, menos que nos quedaremos aquí para ser exterminados. Necesitamos, hermanos, ser fieles al Dios Todopoderoso. De manera que lo que vemos aquí en este juicio a las naciones no es individual, no es para Israel, no es para la iglesia, porque la iglesia ya está con él allá. Este juicio a las naciones es entonces, como lo dice, a todas las naciones, quienes serán eliminados y quienes pasarán al reino milenial. ¡Qué bendición! Aunque muchos no tendrán la salvación y la vida eterna, pero pasarán al reino milenial. Entonces, esto como el cuarto punto de esta enseñanza de los acontecimientos que habrán con la venida del Señor. El quinto acontecimiento es Jesucristo establecerá su reino milenial. Así que miren, entonces tenemos estas partes que hemos visto y ahora en quinto y último lugar por hoy, porque esta tendrá una continuación, este mismo tema. Entonces Jesucristo establecerá su reino milenial. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y mire lo que dice, y reinarán con él 1000 años. ¡Qué bendición tan grande! Entonces las naciones entrarán para ser gobernadas por el Señor. Y la verdad, habrá algo importantísimo, hermano, porque esto del reinado hay una cantidad de cosas muy importantes que no quisiera omitirlas, sino que quisiera presentárselas a ustedes, y por esa razón hay otra segunda parte en este tema de la venida del Señor. Entonces, nuestro Señor vendrá a reinar. ¿Y quiénes reinarán? Los que van a resucitar, los que crean en Él, en su venida, porque el apóstol Pablo a los romanos dice que cuando ya se acabe el tiempo de los gentiles, el número de los gentiles se complete, entonces, ¿qué ocurrirá con la plenitud de los gentiles? Entonces ahora viene la salvación para Israel. Y dice Pablo, y todo Israel será salvo. Ese todo no es definitivo. Ese todo es todo el que quiera aceptarlo, el que lo reciba en su corazón, el que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces será salvo. Así que con el reinado de Jesucristo en la tierra ocurrirán dos cosas. La primera es en cuanto al pecado y la segunda es en cuanto al establecimiento del reino. Entonces, ¿qué ocurrirá según lo que declara la palabra de Dios?
Gloria al nombre del Señor. Miremos a ver por aquí que nos ayuden con este sonido. Listo. Para que no haya interrupciones. Dos cosas ocurrirán. Y una de ellas es en cuanto al pecado. Vendrá el Señor a establecer su reino y Él va a terminar la prevaricación. Mire lo que va a hacer el Señor, va a terminar la prevaricación. Va a poner fin al pecado. Va a expiar la iniquidad. Es decir, que Él va a venir a exterminar con todo el que desobedece, o más bien toda desobediencia, todo pecado, toda iniquidad, toda rebelión. Él vendrá y va a exterminar con todo esto. Y luego con el establecimiento del reino, ¿qué va a hacer el Señor? Traer justicia perdurable. Hoy no hay justicia. Si ustedes miran, hoy no existe la justicia en ningún gobierno, en ningún país existe la justicia. La verdadera justicia de Dios vendrá con el establecimiento del reino milenial, el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, Él va a traer justicia perdurable, es decir, que esa justicia durará de ahí en adelante los 1000 años y luego el tiempo que ya estemos con el Señor de ahí en adelante, como dice, por siempre estaremos con el Señor. Traer la profecía a su cumplimiento, es decir, que cuando venga el Señor y establezca su reino, se acabará todo lo que ya está profetizado, anunciado, que todo lo que hemos visto en la Biblia, estábamos viendo hace poco, que un pacto, el pacto abrahámico se cumplirá, pero también el pacto davídico se cumplirá, el abrahámico porque Dios le dará toda la tierra, oigan esto, toda la tierra que les prometió, el davídico porque el Señor se sentará en el trono de David, y ahí entonces analizamos que hay dos pactos que se cumplen. ¿Qué más miramos aquí? Primero, traer justicia perdurable. Segundo, traer la profecía a su cumplimiento y ungir al santo de los santos. Así que este santo será ungido como rey, el cual es Jesucristo, y reinará por siempre. Así que los pactos de Dios se cumplirán. Por ejemplo, si miramos el pacto de edénico, el pacto con Adán, nos damos cuenta que la tierra volverá a ser como era en ese tiempo. Es decir, que la muerte sí va a existir, pero es para el que peca. Solo el que peca. El que no peque podrá vivir 1000 años. Oigan eso, ¿cómo vivieron los antiguos? En el tiempo del Génesis, 965 años duró alguien, otros 900, 800, es decir, que volverá el Señor a restaurar las cosas como eran. Los que nazcan en el milenio podrán vivir si quieren los 1000 años completicos. Pero ¿qué puede interrumpir? Lo que dice el profeta Zacarías, dice, el alma que pecare, esa morirá. Nosotros hoy le aplicamos ese texto a la gente y en nuestras predicaciones, a lo cotidiano, a la iglesia, pero eso no es para nosotros, eso es para el día, para ese gran día del Señor, para el reinado. En ese reinado existirá la pena capital, y esa pena capital es ¿para quién? Es para el que peca contra Dios. Así que la gente no podrá pecar, y si peca, morirá. Así que esto ocurrirá en ese tiempo. La gente podrá vivir todos esos años. La tierra, ya miramos el pacto abrahámico, entonces la tierra volverá otra vez Israel a poseerla. La tierra será otra vez fértil porque acabará el Señor con la maldición
acabará con la maldición de la tierra. Ya no hay problema de que va a haber un terremoto, que va a haber un tsunami, que va a haber un tornado. Ya no hay problema porque a la tierra se le quitará la maldición. ¿Por qué razón? Porque la gloria de Dios, oigan eso, la gloria de Dios llena toda la tierra. Cuando usted cante canciones de que la tierra está llena de la gloria de Dios, no es así, hermano, hermana, no es así, porque hoy la tierra está llena de injusticia, está llena de pecado, está llena de maldad. Quien gobierna hoy la tierra es el maligno. La Biblia dice, en Santiago dice, el mundo entero está bajo el maligno. Así que cuando hayan canciones que usted cante y diga que la tierra está llena de la gloria de Dios, eso no es así. Solamente cuando el Señor venga, hoy los que estamos llenos de la gloria de Dios somos los que tenemos a Cristo en el corazón, los que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Sí podemos decir, estamos llenos de la gloria de Dios, pero este mundo no está lleno de la gloria de Dios, está lleno de maldad, está lleno de pecado, de contaminación, de miseria. El gobernador de este mundo es Satanás. Pero cuando venga el Señor, la tierra será llena de su gloria. Toda esta semana echándole cabeza a estos temas para predicar, andaba yo en el carro y decía, entonces en el reinado no va a haber un accidente y yo me voy a morir o alguien se va a morir de los que estén conduciendo, reinando en la tierra. ¿Por qué no se va a morir? Porque la tierra estará llena de la gloria de Dios. ¿Y saben qué más? Y hay un árbol que está en el libro de Apocalipsis, y ese árbol es el árbol de la vida y produce hojas, 12 hojas, y las hojas son para sanidad de todas las naciones. Hoy la gente se muere de enfermedades, de los virus, de cualquier cosa, pero cuando venga el Señor removerá la maldición de la tierra y removerá, hermanos, las enfermedades, porque las hojas de ese árbol, el cual es Jesucristo el Señor, serán para sanidad de todas las naciones. Así que cuando venga el milenio, entonces no habrá problema para los que son fieles a Dios, de que tiene cáncer, de que tiene sida, de que por ahí está el coronavirus. Nada de eso, porque las hojas de ese árbol que se llama Jesucristo serán para sanidad de todas las naciones. ¿Cómo será ese reinado de maravilloso, hermano y hermana? Que la gente no tendrá temor que se me va a caer este edificio encima, que la gente no va a tener temor que se vino un derrumbe y que le tapó la casa, que el río se creció y que se le llevó la casa. No habrá temor. ¿Por qué? Yo estaba echándole cabeza, ¿cómo irá a ser el Señor para que todo esté bajo control? ¿Cómo va a ser? Pues tan sencillo, si la tierra va a estar llena de la gloria de Dios. Si la tierra toda estará llena, ¿por qué? Porque Él mismo estará presente, porque el que va a gobernar la tierra es Él, porque va a gobernar con justicia, con rectitud, y Él será el único Rey de reyes y Señor de señores. Qué importantísimo, hermano y hermana, saber todo esto y confiar que lo que la Biblia dice es verdad, que lo que la palabra de Dios nos dice es verídico, y que los cielos y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Hermano y hermana, puede que muchas cosas que digan en los noticieros, que digan el gobierno, que diga el mundo entero, no sea verdad, pero lo que la palabra de Dios dice sí es verdad. Yo le creo a la palabra de Dios, y usted y yo debemos de creerle a la palabra del Señor. Todo lo que está escrito se ha cumplido. Todo lo que ha acontecido y estaba escrito al pie de la letra sin faltar nada. Así que lo que dice aquí la palabra de Dios es verdad, hermano y hermana. Confiemos en lo que el Señor dice, porque, hermanos, muy pronto estaremos viendo todos estos acontecimientos, pero lo más maravilloso es poder serle fiel a Dios. Acuérdese, hermano, que si usted se muere en pecado, a usted no le va a tocar ver nada de esto, ni reinado, ni arrebatamiento de la iglesia. No le va a tocar ni ver cuando el Señor llegue allá al monte de los olivos, ni el establecimiento del reino. Nada de eso le tocará ver, sino que se quedará en la tumba 1000 años después y resucitará
¿Para qué? Para ser condenado. Pero si usted y yo somos fieles al Señor, si usted y yo permanecemos fieles al Señor, obedecemos esta palabra, hermano, vamos a ser testigos de todos estos acontecimientos, de todos los más gravosos aquí en la tierra. Nos esconderá por allá arriba con Él, pero de resto vendremos y vamos a ser testigos del reinado de Dios, de la justicia perdurable en toda la tierra, y vamos a ver a nuestros patriarcas, vamos a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, vamos a ver al rey David, a todos nuestros patriarcas los vamos a ver y los vamos a identificar, los vamos a conocer. Pero hermanos, necesitamos ser fieles al Dios Todopoderoso, pegarnos de la mano del Señor. Necesitamos, hermanos, ponerle seriedad al Evangelio del Señor, porque si usted y yo llevamos el Evangelio por deporte, hermano, esto será solamente un mensaje que se predicó, pero nunca lo va a experimentar, lo va a ver, nunca lo va a disfrutar. Pero los que son fieles al Dios Todopoderoso, lo vamos a disfrutar, lo vamos a ver y vamos a estar con el Rey de Gloria todos los días, y nunca más nos separaremos de Él. Gloria al nombre del Señor. Así que estamos en el verdadero, estamos en el camino correcto, hermano y hermana. Estamos en el verdadero. No se mueva de ahí, no se vaya a mover, hermano y hermana. No se vaya a apartar, no se vaya a enfriar, no se vaya a alejar de los caminos del Señor en ningún momento. Hoy más que nunca debemos de estar aferrados de la mano del Señor. Hoy más que nunca, cuando el día de la gracia se acabó, hoy más que nunca usted y yo vamos a amar al Señor por encima de todas las cosas. Hoy más que nunca usted y yo tenemos que despreciar este mundo infeliz, este mundo de maldad, este mundo de pecado, porque el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que entonces este es el mensaje de la palabra del Señor.